Cadena SER. Por hoy el Drago. Evaristo Quintana. Y hoy está con nosotros Ramón Moreno Castilla, que es máster en Derecho Marítimo y también en Relaciones Internacionales y Cooperación. Escribió un libro, Canarias lo tiene crudo, ha escrito varios, pero este es el que nos ocupa hoy, del que ya hablamos en su momento, pero no para hablar especialmente del libro, sino de la situación que viene a primera línea nuevamente, que tiene que ver con las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias, lo mismo que quiso Repsol, que encontró petróleo pero que no era rentable sacarlo por su coste en el mercado, ¿verdad? Pues sabemos que Canarias estuvo en contra, la mayor parte del pueblo canario se manifestó en contra, y ahora Marruecos ha dado autorización para realizar prospecciones en esas aguas cercanas también a su territorio, y además a un territorio en litigio como es el Sáhara Occidental. Ramón Moreno, que es broker internacional, que también ha colaborado en la privatización de varios sectores en Marruecos, pero que ha estudiado mucho el tema de las aguas de Canarias, está con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. Se ha formado una polémica sobre el particular. Han autorizado hace muy poco a varias empresas en varios lugares de la costa marroquí, también del Sáhara Occidental, pues prospecciones petrolíferas a varias compañías. Lo ha hecho Marruecos y ha habido protestas en el archipiélago canario del partido en el gobierno y del gobierno que se ha preocupado por esto. ¿Usted qué opina sobre ello? Bueno, Evaristo, yo creo que el tema se está abordando por los distintos medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, de forma sesgada y no rigurosa como el caso requiere. El libro que has nombrado, precisamente, Canarias lo tiene crudo, justamente fue una réplica en su momento a las prospecciones de Repsol, que yo estaba de acuerdo con las prospecciones de Repsol. O sea, el problema que subyace aquí, Evaristo, el problema de fondo, nunca mejor dicho, porque es en el fondo marino donde se encuentran los yacimientos de hidrocarburos y otros de metales preciosos y tal, no es prospecciones sí o prospecciones no, porque ya estamos viendo. Repsol tenía los permisos españoles, la opinión pública canaria fue, desde mi punto de vista, manipulada por los ecologistas de distintos tonos de verde que nunca aportan soluciones, sino siempre están oponiéndose a todo por sistema, pero realmente el problema que subyace aquí, insisto, es a quién pertenecen esos hidrocarburos. O sea, prospecciones sí o prospecciones no, vale, ok, se podrá opinar al respecto. Y son respetables las opiniones, y son respetables, absolutamente. Hombre, naturalmente que es respetable, por supuesto, eso dándolo por sentado, pero a partir de ahí hay que poner encima de la mesa la realidad, y la realidad es que los permisos que acaba de otorgar Marruecos, y yo no me posiciono, Evaristo, a favor de un lado ni de otro, quiero dejarlo muy claro, yo me posiciono a favor de Canarias. No tengo otro planteamiento que posicionarme a favor de Canarias. Y yo considero que esos recursos que están ahí, en ese mar compartido, en esas aguas adyacentes entre Canarias y Marruecos, aún por delimitar, pertenecen, en primer lugar, al Estado ribereño, que es Marruecos, y en segundo lugar a Canarias. Pero claro, Canarias, que no es sujeto de derecho internacional, obviamente, no puede trazar la mediana. De ahí hablo yo, en todas las intervenciones radiofónicas o en las que tengo ocasión de decirlo, que la gran indefensión político-jurídica en la que se encuentra atrapada Canarias, imposibilitada de delimitar la mediana dentro de la zona económica exclusiva de Marruecos, que como Estado soberano pudo delimitar sus espacios marítimos tal como establece taxativamente la Convención de Jamaica de 1982, plenamente vigente, y España como propietaria, ¿cómo diría yo? No es propietaria, argumentando la socorrida y manida españolidad de Canarias, quiere, bueno, pues decir que estas aguas son españolas y que por tanto los recursos son españoles. Craso error de interpretación, porque hay que decir a continuación, Evaristo, de que Canarias, como todo el mundo sabe, nada más mirar el mapa, es una posesión española de ultramar en otro continente, o sea, un territorio nacional español en el continente africano,
que la legalidad internacional ya no contempla ni ampara en pleno siglo XX. Sí, estamos hablando del archipiélago de Estado y que por eso no le afecta a la mediana, ¿entiende usted? Es que, claro, aunque ha sido reconocida varias veces en el Congreso y en el Senado, reconocimiento de aguas Canarias, en la época de Zapatero, recordemos, y posteriores y anteriores, con un histórico que se fue en la jornada de ayer, Victoriano Ríos, que peleó mucho por esos reconocimientos. Que fue un gran defensor precisamente de este tema, aunque Victoriano y yo discrepamos mucho, como también discrepé en su día con el gran especialista canario Felipe Baeza Betancor, que por cierto escribió un libro fantástico que me ha servido de mucho, ¿no? Sobre Canarias a la luz del derecho internacional, creo recordar, ¿no? Precisamente abordando todos estos temas. No, lo que pasa, Evaristo, es que... ¿En qué no compartían con ellos dos? ¿Qué no compartía usted con ellos en este tema de las aguas canarias, del reconocimiento? Con Victoriano Ríos no compartía que Victoriano Ríos tenía un planteamiento, y lo digo con toda franqueza, muy españolista del tema, y aquí no es un problema de españolista o no españolista. El derecho internacional, Evaristo, está por encima del derecho interno de los estados. Que no permite un archipiélago de Estado. Naturalmente. O sea, vamos a ver lo que trazar la mediana entre ambos territorios. Victoriano Ríos pretendía, y se sigue pretendiendo hoy en día por la Coalición Canaria, algunos partidos pseudonacionalistas, es que Canarias se le aplique el principio archipelágico exclusivo y potestativo de los archipiélagos constituidos ya en estados soberanos, antes inclusive de que se pusiera en marcha y se firmara la Convención de Jamaica de 1982. Caso, por ejemplo, de Cabo Verde. Ajá. Bien. Entonces, la españolidad de Canarias, querido Evaristo, no da para trazar la mediana. España solamente tiene reconocidas a nivel internacional 12 millas de mar territorial alrededor de cada isla, y el resto de los espacios marítimos entre islas son aguas internacionales con libertad de navegación por aplicación del derecho de paz inocente aplicable a los estrechos. Dicho esto, Marruecos como Estado soberano, y esto hay que ponerlo encima de la mesa porque es la cuestión importante, firmante naturalmente como España también de la Convención de Jamaica, aunque estuvieran enfrentados en su momento en las diferentes discusiones, precisamente a propósito de la delimitación de los espacios marítimos, que fue uno de los grandes escollos de la conferencia. España y Marruecos se enfrentaron, pero España no es el Estado ribereño, el Estado ribereño es Marruecos. Démonos cuenta, Evaristo, que... Entonces no contestó en ningún caso... Sí, bueno, esa pregunta socorrida, Evaristo, y permíteme que lo diga. No protestó en ningún caso, y lo termino la pregunta, sobre las autorizaciones que dio España a Marruecos, el gobierno marroquí. Yo denuncié en el libro, Evaristo, y lo denuncio en el libro, y lo denuncié en su día en infinidad de artículos y charlas y demás. Los permisos que España dio a Repsol eran nulos de pleno derecho, y lo denuncié en su momento. Pero ¿quién se oponía a ese tema? Si Marruecos hizo mutis por el foro. Marruecos no dijo nada. No dijo nada. Claro, Marruecos permitió que se hicieran las prospecciones. Pienso si yo te quejarías. Claro, pienso yo un poco de forma, digamos, inocente, que a lo mejor esperando que a ver si había petróleo o no había petróleo. Pero en todo caso, Evaristo, las prospecciones que en su día hizo Repsol, mediante una chapuza jurídica de primera magnitud, España se apoyó en la fantasmagórica ley 15/77 sobre zona económica exclusiva española, que no está desarrollada, o sea, no existe jurídicamente, puesto que el Estado español no ha enviado todavía, que se sepa, al secretario general de la ONU para que las haga públicas, las coordenadas geográficas o las cartas marinas con las coordenadas geográficas y el datum geodésico de esa supuesta zona económica exclusiva. Primera cuestión. Segunda cuestión. España no puede pretender tener extensiones extras de su propia zona económica exclusiva, que es, para que los amables oyentes lo sepan, es la columna de agua suprayacente de la plataforma continental, que a su vez es la prolongación submarina de la costa hasta 200 millas, consagrada ya en los convenios de Ginebra de 1958 y 1960 y ratificada posteriormente en la tercera conferencia del mar, y punto. Por otro lado, la plataforma... ¿Que en la práctica sucedía? Bueno, en la práctica,
En la práctica, bueno, la plataforma continental española, como han dicho muchos tratadistas internacionales, entre ellos españoles, naturalmente, como Escárraga, como Liliana, como otros importantes que participaron precisamente, Pérez Ridruejo, o Álvarez Ridruejo, no me acuerdo, Ridruejo, y el propio Lacleta, que participaron como representantes españoles en la delegación de España en la Conferencia del Mar. Entonces, lo que España ha pretendido es aplicarle a Canarias el principio archipelágico, exclusivo y potestativo de los archipiélagos ya constituidos en Estado soberano. Porque, Evaristo, el único archipiélago de Estado que tiene España con el derecho internacional en la mano es Baleares, que está en el mismo continente y bañado por el mismo mar que la nación a la cual pertenece. Canarias es un territorio de ultramar. Canarias es una posesión española en ultramar. Tal es así, Evaristo, que la propia Unión Europea lo reconoce. Lo de región ultraperiférica, Evaristo, no deja de ser un eufemismo de colonia. Y ahí nos metieron en la llamada Constitución Europea, junto con Azores y Madeira, y los territorios franceses de Martinica, Guadalupe y Guayana Francesa en el Caribe e Isla Reunión en el Índico, ¿no? Bueno, eso es conocido. Me gustaría, lógicamente, preguntarle también por qué usted ha tenido relaciones como asesor de empresas españolas, también y empresas marroquíes para el asunto de hidrocarburos, también para la privatización de Marruecos, de sectores económicos marroquíes, obligados por las organizaciones internacionales y tal. Y fundamentalmente sobre ese particular sí me gustaría preguntarle sobre estas autorizaciones porque preocupan al pueblo de Canarias. Imagínese que pudiera ser rentable sacar el petróleo, porque parece que sí lo hay en aguas cercanas al archipiélago y también cercanas a Marruecos. El riesgo que eso puede tener para cualquier escape que ya ha habido en otros lugares del mundo. El pueblo canario está preocupado por esto y por eso en su mayoría dijeron que estaban en contra. Me parece muy bien y yo también estoy preocupado. ¿Cómo no voy a estar preocupado si yo también soy canario? Claro que estoy preocupado, que pueda haber un derrame, que pueda haber un problema de esta naturaleza. Eso está muy bien y preocuparse está muy bien. Pero lo que no podemos hacer es el brindis al sol y confundir a la opinión pública diciendo que vamos a protestar ante Bruselas, ante las autoridades internacionales. Pero bueno, pues ¿cómo que protestar si Marruecos ha dado los permisos de forma legal y soberana, en sus aguas? Claro, y en sus aguas. Vale, pero uno puede protestar y esperemos lo que le responden. Lo dicho de la secretaria de la Organización de Coalición Canaria, José Estaño, sí, la señora Estaño, que lo haría a la Unión Europea. Bruselas. Sí, bueno, a protestar. Es cierto que Marruecos es un Estado asociado y tiene acuerdos clarísimos con la Unión. Y uno puede llegar a acuerdos en 1000 temas. Por ejemplo, España y Marruecos han llegado de acuerdo en 1000 temas. Es decir, que se puede llegar a acuerdos. De hecho, España y Marruecos mantienen magníficas relaciones diplomáticas. España ya, de hecho, ha sustituido a Francia como primer socio de Marruecos. Y eso no es por eso las relaciones son muy estupendas. Claro, eso es una realidad que está ahí. Eso es evidente. Pero una cosa son los intereses de Estado, mi amigo Evaristo, como sabes perfectamente. ¿Son intereses de Estado, intereses económicos? Evidente. Y otra cosa son los intereses de Canarias desde mi punto de vista, que es lo que yo defiendo. Bien. Y yo digo, porque ahí está la ley, que, primero, Canarias no es un archipiélago de Estado, porque no está en el mismo continente que la nación a la cual pertenece. Sí, lo comenté antes, cierto. Y a partir de ahí no se le puede aplicar a Canarias el principio archipelágico porque es potestativo y exclusivo de los archipiélagos constituidos en Estado soberano. De hecho, amigo Evaristo... Por tanto, no hay medida de usted. No, pero es que hay una cuestión previa que hay que conocerla. De hecho, la opinión pública no sabe que la Convención de Jamaica, que tuvo gran repercusión a nivel internacional y que muchos tratadistas internacionales han dado en llamar la Constitución de los Océanos, o sea, como norma de obligado cumplimiento y de mayor rango y peso específico, el propio informe de la delegación española en la Convención de Jamaica, liderada por Pastor Ridruejo, Illana y Turiaga Barberán y el propio Lacleta, grandes internacionalistas, acreditados internacionalistas y especialistas, dijeron textualmente, y ahí está la Oficina de Información Diplomática en su informe, que el principio archipelágico, atención, que el principio archipelágico era casi meramente simbólico y casi imaginario. O sea, ya España
a través de su delegación, sabía la que le venía encima respecto con Canarias, respecto al trazado de las correspondientes perímetro archipelágico y la correspondiente mediana. Hombre, lo que a mí me parece no de recibo, que la delegación española en la Convención de Jamaica, insisto, constituida por brillantes internacionalistas, hayan hecho ese informe, ninguneando uno de los grandes logros de la Conferencia del Mar, Evaristo, porque tenemos que saber que para los convenios de Ginebra de 1958 y 1960 y para el derecho consuetudinario anterior, el concepto de archipiélago no existía jurídicamente. Fue la Convención de Jamaica la que a instancias de archipiélagos ya constituidos en estados soberanos como Indonesia, Filipinas, Islas Fiji, etcétera, dijeron, oiga, nosotros tenemos derecho a las aguas que correspondan no solo a nuestro perímetro isleño, sino al conjunto del archipiélago. Y ahí la Convención de Jamaica acuñó el término principio archipelágico. Bien, en definitiva, si no ha encontrado en las proposiciones petrolíferas Repsol, no encontró petróleo, que sí lo encontró, pero no digno para ser extraído de forma rentable, lo mismo le va a pasar en el caso marroquí. Bueno, no lo sé. El caso es, pero es que el problema que se está dilucidando aquí, Evaristo, es que, y es lo que a mí me indigna, ¿no? Porque considero que es un engaño a la opinión pública. O sea... Por cierto, una parte de estas autorizaciones está también en un territorio en litigio administrado por Marruecos, que es el Sáhara Occidental, y así lo reconocen las Naciones Unidas, y no se pueden sacar recursos económicos de ello, ¿no? Un tema también sensible en el archipiélago canario. ¿Y usted tiene la posición de que Marruecos tenga la capacidad de sacarlo ahí? Bueno, vamos a ver, yo digo que el tema del Sáhara es un asunto interno de Marruecos, en primer lugar. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, yo digo que Marruecos ha dado, y las Naciones Unidas están de acuerdo, y la propia Francia está de acuerdo, España también está de acuerdo, los Estados Unidos están de acuerdo, en darle al territorio una amplia autonomía. Pero insisto, eso no es mi tema, eso es un asunto interno de Marruecos. Yo lo que digo es que Marruecos dé los permisos en sus aguas, sean del norte a sur o de sur a norte, está cumpliendo o haciendo lo que le corresponde a un Estado libre y soberano. Que hay petróleo y que eso pueda producir un derrame futuro. Oiga, y un riesgo para las aguas del archipiélago por las corrientes. Un riesgo para el turismo en Canarias, un riesgo para la biodiversidad de Canarias. Sí, pero toda esa diversidad y toda esa historia, yo estoy de acuerdo, insisto, con que se hagan todos los controles y se tomen todas las medidas proteccionistas y tal igual. Ya salió en su día, Evaristo lo recordará, la famosa zona especial canaria, de especial sensibilidad. Pero bueno, pero si todo eso está recogido en la Convención de Jamaica perfectamente. O sea, los vertidos al mar por hidrocarburos, la contaminación marina, todo eso está recogido en la Convención de Jamaica. Ya se nos fue el tiempo. Gracias por estar con nosotros, Ramón Moreno, y buenos días. Ha sido un placer. Broker internacional, hombre que ha marcado estrategias con varias empresas como consultor. Este libro, que ya lo sacamos en su momento, Canarias lo tiene querido, lo presentó ya hace tiempo y el tema vuelve a la palestra. Continuamos.